Vamos a ir del norte de México hasta el sur, en Yucatán. Se calcula que ahí cerca de 500.000 de personas habla el idioma maya, pero muchas otras han perdido esta lengua. En general, las lenguas indígenas en México corren el riesgo de desaparecer porque cada vez menos personas las hablan. Pero hay un joven que las defiende y nosotros platicamos con él. Me llamo Santos Manuel Tuz Romero. Profesor de maya. Estoy estudiando la licenciatura en educación primaria y pues actualmente estoy subiendo videos en maya en mis redes sociales de Facebook, TikTok. ¿Quieren aprender maya? El internet es su salón de clases. Alcamote y En lengua maya nos enseña los números, osh. el alfabeto Malo, king. y las frases más comunes para una conversación cotidiana. Sus videos en TikTok y en Facebook tienen ya miles de vistas. ¿Cómo se te ocurrió subir videos a las redes sociales para dar clases de maya? Pues realmente estaba aquí aburrido en la cuarentena, ¿no? Y pues se me dio la idea y dije, dar a conocer mi lengua materna. Pues me llevé una gran sorpresa cuando me di cuenta que ya realmente muchísimas personas me empezaron a seguir y pues me alegra mucho de haber logrado eso. Santos vive en la península de Yucatán. Su abuela le enseñó las tradiciones indígenas y el idioma de sus ancestros. Y cuando tú piensas en maya, Realmente en los dos, o sea, en algunos momentos se me viene la idea en maya o a veces estoy diciendo algo y se me ocurre y si se lo digo en maya a ver si lo entiende y al final de cuentas se los digo y después me dicen no te entendí y tengo que decirles es que esto es la estrategia. oye Santos, nos tienes que enseñar algo en maya. Para decir Dios te lo pague o algo parecido puedes decir Kichkelem Yum Botik Tech. Kichkelem Kichkelem, Yum Yum, Botik Tech. Botik Tech. Excelente. ¿Qué significa el maya, el idioma maya para ti? No sé cómo describirlo, sino que es la mejor herencia que puede existir, ¿no? La lengua materna. Y realmente estoy muy orgulloso de ello y pues me siento muy feliz, me siento muy orgulloso de mis raíces. Yum Botik Tech. Muchas gracias, Así es. Santos. A ustedes. Santos quiere convertirse en un traductor profesional de este idioma que de verdad que parece un canto. Al regresar, un avión se... Bisha Belesh, Ak Eshkanik Maya, con Eshkanik. ¿Cómo están? ¿Quieren aprender maya? Vamos a aprenderlo. Hoy les mostraré el alfabeto en maya. El alfabeto maya cuenta con 20 letras básicas más un apóstrofo. Iniciemos.